vamos a comenzar a estudiar la filosofía de René Descartes. Como vimos en el video anterior de racionalismo, aquellos que no lo han visto, por supuesto los invitamos a que lo vean para tener un poco más clara la cuestión. René Descartes se introduce en la filosofía moderna siendo el padre de lo que se consideró racionalismo. Esta corriente tan importante que, como vimos, ponía fe ciega en la razón al momento de conocer. Descartes nace en 1596 y muere en 1650. Y como vimos, la historia moderna, que luego obviamente se plasmará en la filosofía moderna, abrió un camino mediante el planteo de un cambio de visión del mundo, una nueva visión del mundo. Recordemos que este cambio de visión implicaba una ruptura con las viejas creencias religiosas y también se sumaba el tema del descubrimiento, como habíamos visto, de manos de Kepler, Copérnico sobre todo, de este nuevo sistema planetario, esta idea de que ahora el mundo no era el centro del sistema planetario, sino que lo era el Sol. Por ende, esto aportaba también a un nuevo posicionamiento del hombre en el cosmos. El hombre, si se quiere, se sentía un desamparado. Y esto provocaba también, o le daba la idea de una nueva construcción del mundo. Construir un nuevo mundo para él. Sobre todo, construir nuevos conocimientos, ya que los que venían valiendo ahora no valían. Pero el pensamiento de Descartes y de los hombres del siglo XVI ya no es inocente como los de los primeros siglos en Grecia, Tales, Anaxímenes, Pitágoras, inclusive Sócrates, Platón, sino que para ellos toda la filosofía que se venía arrastrando a lo largo de estos 20 siglos anteriores ahora no valía. La filosofía para estos hombres modernos había fracasado. Por ende, ellos querían construir una nueva filosofía con el objetivo de no volverse a equivocar, con el objetivo de que la filosofía que ellos construyan no vuelva a fracasar. El planteo moderno es puramente gnoseológico. Gnosis, recordemos, es conocimiento. Entonces, ellos se van a preguntar qué existe, qué capacidad tiene el hombre para conocer, y son preguntas que también se va a hacer este filósofo que estamos tratando, es decir, René Descartes. Él también se va a preguntar qué existe, cómo podemos descubrir la verdad, concepto clave en la filosofía moderna, ya que las verdades que venían valiendo no valen, se nos han revelado falsas, todo lo que creíamos ya no existe más, inclusive el mundo había dejado de ser el centro del sistema planetario, ahora lo era el Sol. Entonces, Descartes lo que va a querer encontrar no es 8000 verdades nuevas, sino aunque sea una única verdad que no pueda ser puesta en duda. Entonces vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla y vamos a resaltar que lo que quería Descartes era encontrar una verdad, tan solo una, si es posible, que no pueda ser puesta en duda. Esto es básico para la filosofía cartesiana. Por eso él va a utilizar a la duda como método, guiándose por el método matemático y geométrico en el cual no caben errores. Él va a utilizar a la duda como método, para que se den una idea, como una especie de colador como el que usamos en la cocina para, por ejemplo, colar nuestras pastas. Así va a ser la duda, una especie de criba que va a enfrentarse a todas aquellas proposiciones que vengan a afirmarse como verdaderas. Entonces, si yo a Descartes voy y le digo, el sol es amarillo, Descartes va a aplicar su método, que tiene sus propias reglas, para descubrir si esto es verdad o no. Entonces, la duda, como vemos, se convierte en método, y lo que se va a intentar es descubrir si una proposición es verdadera o falsa. Recordemos que desde Aristóteles, para aquellos que no han visto el video correspondiente a Aristóteles, lo invitamos a que lo vean, el conocimiento
era mediato. Conocimiento mediato. ¿Por qué? Yo tenía en mi mente una idea, un concepto, como estamos viendo aquí, el concepto de árbol, que hacía referencia al árbol que estaba en el mundo exterior, es decir, al árbol que estaba en la realidad. Pero esto siempre, pensaba nuestro amigo Descartes, podía dar lugar al error, ya que entre el sujeto y la cosa, es decir, entre el hombre y el árbol, estaba el concepto de árbol. Y siempre podíamos discutir la veracidad de este. No sabíamos si este concepto se refería realmente a lo que estaba en el exterior. Pero viendo esto, por supuesto, a Descartes no le quedaban más que dos opciones. O dudaba de todo, caía en un escepticismo absoluto, no creía en nada y ponía en duda todo, o se planteaba la posibilidad de poder llegar a un conocimiento que no sea mediato, que no se haga por medio del concepto, sino que consista en una posición tal que entre el sujeto que conoce y la cosa no se interponga nada. ¿Qué cosa hay que no se interponga entre mí y la cosa? Un conocimiento, se está refiriendo a un conocimiento inmediato. Y pensemos, ¿qué es lo que puede existir que no se interponga entre yo y la cosa exterior? Es decir, ¿qué es aquello que no puedo poner en duda? Él va a decir que el único conocimiento inmediato es el pensamiento mismo. Yo puedo dudar de si la cosa, si el árbol existe o no. Puedo dudar inclusive si el concepto de árbol hace referencia real a ese árbol exterior o no. Pero nunca puedo dudar de que yo estoy pensando. Por ejemplo, si yo considero que todo pensamiento es pensamiento de una cosa, yo puedo dudar siempre de que la cosa no sea como el pensamiento me la representa en mi mente. Yo veo un auto rojo, pero por ahí no es tal como yo lo veo. Es decir, mis pensamientos me presentan las cosas tal como lo son realmente. La duda puede instalarse entonces en el problema de si mi pensamiento coincide con la cosa o no, pero nunca en mi pensamiento mismo. Por eso, Descartes se va a preguntar, ¿qué es lo que existe? ¿Qué es lo que existe? ¿Quién existe? Él va a decir el pensamiento. ¿Pero por qué? Y él va a responder, porque lo único que existe inmediato para mí es el pensamiento. Lo único que puedo poner en duda es lo mediato, aquello que existe más allá de mi pensamiento. Y de aquí vale preguntarse, ¿el mundo real existe? Descartes dirá que el mundo en realidad es dudoso. Es decir, vamos a repasar. Las cosas del mundo exterior las conocíamos inmediatamente. Es decir, yo conozco la cosa, ya que entre ella y yo el concepto me indica que eso es una mesa, por ejemplo, o que eso es un árbol. Pero Descartes duda de esto, como vimos. Vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla y va a decir que el único conocimiento válido es el conocimiento inmediato. Es decir, el único conocimiento que yo tengo inmediato es el de mi pensamiento. Es mi propio yo pensando. Yo no puedo dudar de que yo estoy pensando ahora mientras estoy haciendo esta clase, ¿sí? Entonces Descartes va a afirmar, existen los pensamientos, pero como los pensamientos no son otra cosa que yo pensando, no tengo otro remedio que llegar a la conclusión que es yo soy una cosa que piensa. Esta es a la conclusión final que va a llegar Descartes cuando se plantea todo este problema. Pero ¿qué pasa con el mundo exterior? Porque pareciese que Descartes se queda encerrado en su propio yo, en sus propios pensamientos, porque es lo único que le dan la certeza y lo único que no se puede poner en duda. Él va a decir que la realidad, vamos a hacer un espacio aquí en nuestra pantalla. Supongamos, para Descartes tenemos el mundo exterior y el mundo interior, que vendría a ser
el mundo de nuestro propio yo, nuestro yo que piensa. En el mundo exterior están las cosas oscuras y confusas, a las cuales yo tengo que someter a este método para ver si son en verdad claras y distintas, si son verdaderas. Y en el mundo interior, es decir, en mi propio yo, están las cosas claras y distintas, es decir, aquellas cosas de las cuales yo tengo una certeza. Muy bien. Pero surge otro problema, porque cabe la posibilidad, dice Descartes, de que haya un genio maligno, una especie, se quiere, de monstruo, un genio maligno que me engañe inclusive sobre estas cosas que yo creo claras y distintas. Por ejemplo, que 2 más 2 es 4. Esto yo no lo puedo poner en duda, es una verdad matemática. Yo tengo la certeza de que 2 más 2 es 4. Con esta hipótesis del genio maligno tan importante para la filosofía cartesiana, lo que Descartes nos quiere explicar es que un pensamiento no contiene nunca, dentro de su estructura, ninguna garantía de que el objeto que pensamos corresponda a una realidad fuera del pensamiento mismo. Pero surge otro problema, porque si la filosofía de Descartes no puede salir de aquí, quedaría atrapada en un solipsismo. Es decir, queda atrapada en su propio yo, queda atrapada en mis propios pensamientos. Existo yo y mis pensamientos. Nada más que eso. ¿Y qué problema, no? Porque ¿qué pasa con el mundo exterior, donde están las cosas oscuras y confusas? Esto lo va a resolver por medio de las pruebas de la existencia de Dios que va a desarrollar en una de sus obras. Pruebas de la existencia de Dios. Es decir, mediante una serie de pruebas, él va a tratar de probar la existencia de Dios. Hay un pensamiento, dice él, que se me presenta claro y distinto, pero que no resiste ninguna duda. ¿Cuál es ese pensamiento? Dios, que existe no solo en mis pensamientos, sino también fuera de mí. Existe en mis pensamientos y también fuera de mí. Es decir, hay una realidad fuera de mí. La existencia de Dios, entonces, es una garantía de que los objetos pensados por ideas claras y distintas son reales, tienen realidad. Es decir, que el mundo exterior es real, existe. Y lo claro y distinto de la realidad son los objetos sin cualidades, los cuales lo hacen más oscuro y confuso. Entonces, el hombre, los animales, él dice que son mecanismos, los sentimientos, las pasiones, las emociones son pensamientos oscuros, que debo someter mediante el método, debo dudar de ellos y tratar de descubrir si son reales o no. Por eso, la única prueba que tengo clara y distinta es Dios. Existen mis pensamientos y fuera de mí. Esto es básicamente la filosofía cartesiana. Es muy importante para la historia del pensamiento. Spinoza, Leibniz son 2 filósofos que van a seguir esta tradición y van a desarrollar el racionalismo, cada uno con sus propias premisas. Para aquellas que tengan dudas o si tienen alguna pregunta por hacernos, pueden realizarlas, dejarnos su comentario y podemos seguir investigando juntos la filosofía cartesiana.